Hola, soy Francisca Valdés desde Chile. Soy Master Coach con programación neurolingüística y soy del grupo de instructores 2017 de programación neurolingüística. Eh, Mi programa se llama Con Pasión. Tengo dos hijos, el más chico me dice, mamá, ¿por qué con pasión? Si tiene como doble sentido. Y le digo, sí, efectivamente tiene doble sentido. La frase la tomé prestada de una profesora mía de pole dance, deporte que practico hace varios años ya. Es una francesa que pasó por Chile muy cortito y yo tomé una clase con ella. Y su lema era avec passion. Y claro, te lo gritaba cuando tú estabas sacando la destreza y uno quedaba así medio pegado al techo porque era flaquita, chiquitita y sacaba el vozarrón. Y la tomo prestada porque en la vida, cuando tú haces las cosas con pasión, cuando le avientas ganas, el resultado que recibes es totalmente diferente. Es un resultado maravilloso. Entonces, como lema, lo encuentro súper importante. Y lo segundo, el segundo concepto es fonéticamente muy parecido a la palabra compasión, que nosotros en el mundo occidental lo tendemos más a dar a pobrecita tú, pobrecito él, que tuvo un mal día, que lo está pasando mal. Y a mí me gusta mucho ese concepto eh, tibetano de que la palabra compasión es un sentimiento que tenemos adentro nosotros como seres humanos. No hay que salir a buscarlos afuera. Lo tenemos intrínsecamente en el corazón. Entonces, te alinea con Dios, con tu creador, con la Matrix, como le quieras llamar. Y nos hace vivir la vida despiertos, conscientes, presentes, en el corazón, en el momento, y te hace parte del todo que es, ¿no? Y entender que mis acciones no solamente me afectan a mí y a mi entorno más cercano, sino que va hacia los otros confines del universo. Eh, es algo grande y me gusta. Bueno, mi tema que quería presentarles es cómo yo escribí mi novela. Es mi versión particular de mi historia. Se llama Mi viaje a la eternidad. Está publicada, está en librería solamente en Chile. Prometo hacer, me han preguntado muchísimo, así es que voy a hacer las gestiones para poder subirla a Amazon y en el fondo puedan tener acceso desde otras partes. Es una novela de vampiros de 500 páginas y me han preguntado muchas veces acá en Chile, desde que la lancé, me han invitado a colegios a presentar mi historia. Eh, Porque cada uno tiene una visión particular de sus cosas. Nosotros acá en programación neurolingüística aprendemos que podemos modelar a los maestros, que es muy importante, y uno puede coger muchas cosas de un otro, pero llegas a un 85%, más o menos, 90%, muy exitoso, pero ese sello particular, ese 10%, ese 15% de mí, que es irrepetible porque es mi sello, es lo que les quiero mostrar. ¿Por qué? Porque yo hice mi camino, mi historia. Hay historias similares, como decía Ana Frank, todas las vidas son similares. Sí, es verdad, son similares, pero
hay un sello particular, hay una diferencia, hay un pequeño delta que me hace a mí ser yo y que mi cristal y mi forma de contarte las cosas, mi experiencia, lo hace especial y me hace especial a mí y te hace especial a ti y eso es maravilloso. Bueno, en mi historia lo más importante es que yo partí leyendo desde muy chiquitita. Gracias a Dios y a mi madre, que, que yo antes de entrar al colegio le digo a mi mamá porque me desesperaba estas letras que habían en el universo y que yo necesitaba entenderlas. Entonces mi mamá va, compra un silabario y me empieza a enseñar a leer antes de entrar al colegio. Y, y bueno, me convierto en una adicta a la lectura. Hay una saga para niños que es muy linda, que se llama Papelucho, de Marcela Paz. Y bueno, me retaban de noche porque me encontraban hasta las tantas leyendo. Me vuelvo realmente apasionada de la lectura. Y de ahí fue siempre a más. Eh, Recuerdo muchas vacaciones, que da lo mismo, yo lo pasaba muy bien donde fuera, con mis libros, además, siempre. O sea, nunca estuve sola. Y eso es muy lindo. Y vas recolectando historias de muchas gentes, de muchas vidas que tienes acceso a través de la lectura. Y tengo, gracias a Dios, muy buena imaginación y puedo vivirla. Aplico ahí mis canales sensoriales, auditivos, visuales, en que yo puedo ver a estos personajes. Los escucho hablar en mi cabeza cuando estoy leyendo. Entonces, la historia particular de mi novela, Mi viaje a la eternidad, parte cuando sale Crepúsculo. Yo había escrito muchas veces de niña, pero rompía, porque me rompía las páginas porque me daba así algo de pudor. Y, y lo que me empieza a suceder, que una amiga muy cercana, que piensa muy parecido a mí, estudiamos juntas, yo estudié acá ingeniería comercial, que viene siendo como administración, finanzas, marketing, mucha matemática. Empiezo yo a, me dice, tienes que leer. Antes de ver las películas, tienes que leer los libros. Y me presta toda la saga completa. Y a mí me empieza a gustar este tema de los vampiros, me empiezo a meter. ¿Y qué hago? Leo los libros, uno termina la saga y sientes que se te acabó la vida en ese momento, y arranco con las películas. Y se me produce siempre una pequeña dicotomía, porque como me imagino al personaje, como leo y recuerdo las características del personaje, veo que al rubio lo ponen moreno, a la que era flaquita la ponen gordita, al gordito lo ponen flaquito, entonces como que se me choca, no, me cuesta. Y me agarro de eso para mi creatividad. Digo, bueno, o no está muy bien explicado en el libro, o yo me lo imaginé y obviamente no era lo suficiente, y me ponen estos personajes que no me cuadran. Yo me empiezo a preguntar dentro de muchos libros de vampiros, muchas series de vampiros, muchas películas de vampiros, porque el tema se me hace muy interesante. Eh, Empiezo a preguntarme, bueno, si no es el drama que me gusta, no es el vampiro que me gusta, no es la historia que me llena, ¿cómo es la mía? ¿Cómo es mi vampiro? ¿Cómo sería mi personaje? ¿Cómo interactuaría yo con ese personaje?
y comienzo a escribir. En ese minuto teníamos un solo computador en la casa que estaba pegado a la cama por el lado de mi ex marido, del papá de mis peques, que ahora estamos separados, y me largo a escribir de noche, porque soy muy noctámbula. Entonces empiezo a escribir. Yo en el colegio tuve la suerte de poder tomar un curso de dactilografía, que es usar los dedos escribiendo sin mirar las letras. O sea, uno sabe instintivamente dónde están las letras sin tener que mirar. Hay cursos que hoy día puedes bajar por internet o aprender la técnica, no es complicada, requiere un poco de disciplina, sí, y ayuda muchísimo. Entonces yo logro ir poniendo mis pensamientos, como voy imaginando la historia, rápidamente con mis dedos. Y tecleo mucho y me aviento los 2 primeros capítulos del libro y al día siguiente este pobre ser se levanta y me dice: ¿con quién estabas chateando? Y yo me quedo callada porque no quería contarle a nadie, porque esto era mi vampiro, para mí, mi historia. No necesitaba compartirla ni con él ni con nadie. Entonces creo que lo miré y ni le contesté. Y fue un tema, porque claro, dije, ya, no puedo escribir al lado cuando esté él al lado, porque obviamente va a sospechar o que estoy con un otro, o va a sospechar que estoy, pero ya era mucho, ¿no? Entonces ahí empecé a tomar acciones un poco diferentes, a escribir en otros momentos del día. Yo en ese momento estaba trabajando en una pastelería de tiempo relativamente flexible, porque los horarios ahí funcionaban diferentes. Y eso yo me voy organizando para escribir en otros momentos, para no molestarlo a él, para no tener que compartir lo que yo en ese momento no estaba preparada para compartir, porque era mi historia. Bueno, seguimos a la vuelta de la pausa. PNL TV, el único canal de televisión por internet sobre superación y desarrollo personal, las 24 horas del día, los 365 días del año. Regresamos después de una breve pausa. Hola, somos Alicia e Israel, y como distribuidores en el Estado de México, queremos invitarte a conocer a Hipnosito y a Hipnosita. Ellos forman parte del poderoso programa de Hipnopedia para ayudar a formar 1 millón de niños triunfadores. La hipnopedia es una técnica de la programación neurolingüística que consiste en hablar a los niños mientras duermen, aprovechando el estado alfa para programar directo al subconsciente aquella información para ayudarlos y potenciarlos. Como padres de 3 niñas, entendemos perfectamente todas las dudas que como padre puedes tener con respecto a tus hijos y su educación, y que muchas veces no sabemos cómo ayudarles. Es por eso que fue desarrollado el programa de Hipnosito, con programaciones específicas para ayudarles en su desarrollo en cada una de las etapas que se encuentren, ya sea entre los 0 a los 7, los 7 a los 14 y los 14 a los 21 años. Estas programaciones específicas son las que se reproducirán en Hipnosito y en Hipnosita mientras acompañan el sueño de tus hijos. Regálale a tu hijo la oportunidad de formar relaciones personales sanas y en un futuro relaciones profesionales exitosas. Apoya la salud de tu hijo a través de la hipnopedia para potenciar su tratamiento médico o psicológico si es que se encuentra en alguno de ellos. Encuentra más información en www.hipnosito.com. Con Israel al 044 55 25 62 7158. Adquiere hoy mismo tu Hipnosito o tu Hipnosita y regálale a tus hijos la oportunidad de un futuro exitoso.
Estás viendo PNL TV. Continúa con nuestra programación. Bueno, yo recomiendo partir siempre con un computador, si es posible. Yo al principio, no de este libro, sé que en otras ocasiones escribía mucho en papel. A mí me encanta el papel. Me encantan los lápices y tengo pasión por ellos, pero cuando tú ya escribes, pasas de un cierto número de planas, se puede hacer un poco tedioso tener que traspasar a un computador. Es más fácil editar, es más fácil meter cosas entre medio, es más fácil arreglar lo que está mal cuando tú lo escribes en un computador. Entonces, recomiendo ir escribiendo la historia, tratar de pasarla lo antes posible a un computador. Siempre es bueno llevar una libreta con uno, porque las ideas, cuando tú te empiezas a meter en tu historia y empiezas a vivir tu historia, las ideas te llegan en cualquier momento. Ya vas manejando, o estás en la cola del banco, o estás haciendo un trámite, o estás trabajando, y se te viene algo y no lo quieres perder. Entonces, hoy día todos los teléfonos inteligentes tienen para tomar notas, puedes escribir y traspasar muy fácil, puedes copiar y pegar, también puedes grabarte un audio si vas manejando y necesitas volcarlo rápido, entonces te paras, porque si no puedes tener un accidente, puede ser grave. Y yo cuando estaba en el proceso, sí, me llegaban ideas a cualquier hora del día, en cualquier momento, y no las quería perder. Entonces empiezo a tomar notas para no perder estas ideas que en ese momento me parecían de repente la solución a un conflicto o la definición de un personaje o un diálogo que iba justo en algún punto sumamente importante. Entonces, para no perderlo, es bueno siempre hacer un registro de lo que vas recibiendo, insights que uno va recibiendo. Pero hoy día es muy fácil hacerlo. Yo en la época en que escribí había menos herramientas, entonces sí, una libreta de notas es muy bueno. Luego me pasa otra cosa, que voy avanzando en el proceso del libro y de repente se me ocurre otro conflicto. Se me ocurre o la entrada de un personaje en la mitad. Entonces el computador te permite tener un archivo por separado con este conflicto nuevo para no perderlo, para no que no se te vaya la idea, ¿no? Entonces, yo sí soy media desordenada y de repente también en mi proceso creativo me llegaban ideas que estaban fuera del continuo de mi historia. Entonces las escribo aparte, las reservo y si necesito seguir con la primera parte, pues me conecto con la primera parte. Me pasa que rompo un poco mi pudor y le muestro a la chica que trabajaba en la pastelería conmigo, que compartíamos la parte administrativa, le muestro los primeros capítulos de la novela. Y me dice, Fran, termínala. Termínala porque quiero ver esta historia y la quiero ver ya. Me tienes metida. Y es muy lindo porque pese a que yo, como les contaba, tenía mi pudor con el tema, que no sabía si iba a gustar, que si no sabía si era el tema o qué sé yo, recibo un muy buen feedback
de los primeros capítulos de la novela. Y yo, bueno, es muy importante, sí, y me sirve muchísimo de herramienta, hacer una línea de tiempo. Ya que me empiezo a desordenar, me empiezan a llegar el capítulo de la mitad del libro, de algo que quiero que pase más adelante en el libro, necesito ir armando un cronograma y ir poniendo como nada más que las cosas más esenciales del capítulo, como para yo recordarme qué es lo que había pasado. Cuando te sucede esto, uno después tiene que tener cuidado al concatenar la historia. ¿Por qué? Porque si yo te digo que iban a ocurrir 5 días, por ejemplo, entre un evento y el otro, no puedo, cuando estoy escribiendo, que al final pasen 2 o pasen 10. Porque a la gente se le produce como un desajuste, ¿no? Bueno, a mí se me produce un desbarajuste. Por lo tanto, sí tomando mucha caución de que si escribía algo más adelante y lo iba a meter entre medio, que guardara la relación del tiempo. Entonces me hago un cronograma. Luego empiezo a sentir, igual como es la vida, para mí, bajo el cristal de que todo es como una espiral, todo es un fractal, como dice Greg Braden. Esta es una sección de la espiral. Esta historia tiene un comienzo y tiene un fin, ¿ya? Entonces la veo así como una elipse o algo redondo. Y se van metiendo entre medio pequeños conflictos, porque hay conflictos que se desarman para mí dentro del libro en 1 mes, 2 meses. Hay conflictos que está el conflicto principal, que sería esta elipse, que en el fondo tiene un comienzo y tiene un final, y se siente medio redondo, ¿no? Y se van intercalando estos conflictos entre medio que yo voy resolviendo dentro de la historia hasta que llego, digamos, y que van ayudando al conflicto principal a desarrollarse. Entonces sí, es como dentro de mi imaginación veo este circuito. Soy capaz de ver este circuito y además está apoyado por esta línea de tiempo, ¿ya? Entonces, eso para mí es súper importante. Se me hace súper importante. Luego que arranco ya escribiendo, yo no le conté, salvo a esta amiga que leyó el comienzo del libro, yo no le cuento a nadie más que estoy escribiendo. Entonces pasan cosas como muy chistosas. Me acuerdo de haber estado en un té en la casa de una de las hermanas del papá de mis peques y comentaban uno era profesor de universidad, entonces comentaba esto del pánico de la página en blanco. Y yo me reía para mis adentros porque yo decía, ya tengo escritas, no sé, 100, 150 páginas de una historia. Para mí no está ese conflicto de la página en blanco. Pero sí lo entiendo cuando a alguien más le pasa. Entonces mi sugerencia sería que si quieres arrancar con una historia, pues copia un poema o una fracción de algún otro libro que te llame la atención, que sea relacionado con tu tema, para que ya dejes de ver esta página en blanco. Yo así como medio en broma iba a sugerir que por último te aventaras un párrafo de garabatos, así de puras letras sueltas, para que veas que ya la página no está en blanco, si ese es el pánico que se te produce al escribir.
que en mi caso como que no se me produce, pero sí lo puedo entender. Entonces, y fue un tema, como les digo, importante en esto que yo estaba en el proceso de la escritura de mi libro. Luego me empieza a pasar mucho esto, sí, que me voy para adelante, empiezo a recibir insights de lo que yo quería que sucediera como en la mitad del libro hasta el conflicto final. Entonces voy a la escritura, voy a ir del principio, me salto al medio, avancé hacia el final del conflicto, luego vuelvo al comienzo porque me vuelven a aparecer cosas de lo que yo quiero que ocurra entre medio del comienzo del libro y la mitad. Y es muy divertido en mi caso porque la gente me dice, cuando lee el libro, me dice, se nota que hay un tipo de escritura al comienzo y en tu evolución se produce un tipo de escritura hacia el final. Cómo se desarrolla la historia, etc. Y yo digo, qué raro, porque en el fondo yo lo escribí en desorden. Y curiosamente, los capítulos que fui metiendo entre medio fueron siguiendo la tónica de lo que iba desarrollando en ese momento. Y se da como un tipo de escritura hasta la mitad y otro tipo de escritura hacia el final, pero en la realidad concreta nunca fue ni tuvo esa intención. Entonces me llama mucho la atención que sí se me dio que la cosa funcionara así. Es bastante fluido el libro, mi tipo de escritura es muy en el tono y en la forma de que ustedes me escuchan hablar aquí. Que ese es un tema que voy a desarrollar a la vuelta de la pausa, que les voy a contar un poco de los estilos, cómo escoges tú, quién cuenta la historia. Es sumamente importante y da un peso diferente quién cuenta la historia. PNL TV, el único canal de televisión por internet sobre superación y desarrollo personal, las 24 horas del día, los 365 días del año. Regresamos después de una breve pausa. Todos anhelamos una vida próspera y dichosa. En algún momento de nuestras vidas, caemos en la desesperación de intentarlo una y otra vez sin resultados positivos. ¿Por qué no logro mis metas? ¿No estaré hecho para el éxito? No desesperes. Visítanos en www.universidaddeventasconpnl.com. Encontrarás las herramientas para ayudarte a ti y a empresarios a crecer rápidamente sus negocios con PNL, con los conocimientos del Master Coach en Programación Neurolingüística número 1 en habla hispana, Edmundo Velasco. Te convertiremos en uno de los mejores coach y Master Coach de negocios del mundo. Estudiarás desde la comodidad de tu casa, sin horarios fijos, sin tareas. No esperes más. Visítanos en www.universidaddeventasconpnl.com. Te esperamos para unirte a las miles de personas que han cambiado sus vidas y sus negocios con PNL, la mejor universidad en marketing y ventas en programación neurolingüística de habla hispana. Con la revolución de la comunicación cibernética, 3.010 millones de personas tienen acceso a Internet y 1.685 millones acceden a las redes sociales. Una excelente oportunidad para vender. Sin embargo, el 95% de los emprendedores que inician su negocio fracasan por falta de conocimientos en marketing y/o una adecuada asesoría. No temas, te ayudamos. Con el reporte especial, descubre cómo generar 1,000 clientes potenciales en 8 semanas con Pablo Delgadillo, una autoridad internacional en marketing digital.
Deja de buscar y comienza a obtener resultados rápidamente. Esta es la guía exacta que necesitas para dar un salto cuántico en tu negocio. Aprenderás cómo seleccionar tu nicho de mercado en Facebook, métricas de éxito en tus campañas, el perfil de tu cliente ideal y mucho más. Comunícate por WhatsApp al 52 32 21 71 04 13 para obtener de regalo el manual de publicidad persuasiva y visita pablodelgadillo.com para tener acceso al reporte Cómo generar 1000 clientes potenciales en 8 semanas. Ingresa en pablodelgadillo.com. No esperes más y potencializa tus éxitos y ganancias. Estás viendo PNL TV. Continúa con nuestra programación. Bueno, ¿quién cuenta la historia? Todo depende qué tipo de historia quieras contar. En mi caso particular, y lo que he visto y he compartido por talleres de literatura posteriores al libro, es que cuando tú cuentas una historia en primera persona, tiene muchísima más fuerza, tiene mucho más carácter, podríamos decirlo así, que cuando tienes un narrador omnisciente. El narrador ve las cosas desde afuera y puede describir las cosas con bastante detalle, pero si ustedes hacen el ejercicio de cerrar los ojos y de pensar en una situación X. Por ejemplo, alguien te asalta en la calle y tú cierras los ojos y cuentas la historia en primera persona. Para los que escuchan la historia, para los que escuchan tu relato, se siente como que si efectivamente ellos estuvieran en la posición de que te tienen encañonado o te ponen un cuchillo, por ejemplo, aunque nunca lo hayan sentido. Y tú cuando cierras los ojos y describes tu historia desde la primera persona, tú estás contando lo que visualmente viste, sensorialmente sentiste, valga la redundancia, y lo que escuchaste. Entonces, yo te invito a hacer ese ejercicio. Yo cuando voy escribiendo esta novela y lo que sigue después, hago mucho ese ejercicio. Yo en ese momento no sabía de programación neurolingüística, pero sí tenía ese feeling de los sentimientos. Entonces, si yo estoy nerviosa y puedo describir y poner en palabras y poner el detalle de lo que voy sintiendo en ese nervio, cómo se me paran los pelos de los brazos, cómo siento por dentro mariposas en el estómago y siento que voy como a estallar de la emoción, te lo puedo transmitir a ti de una forma mucho más impresionante, mucho más directa a que si lo describe alguien más. Pero es un recurso muy importante que sirve cuando tú no tienes un solo protagonista y necesitas que alguien cuente la historia porque sabes cosas que los protagonistas en sí mismos no saben. Entonces sí puede ser muy útil tener este relator omnisciente que ve todas las cosas desde arriba y te entrega información que un personaje particular no podría entregarte. Otra posibilidad sería que cada personaje, y sí lo he visto en varios libros, en que cada personaje va tomando el rol de relatar lo que está viviendo frente a una situación. Entonces tienes a Pepito,
que está contando su historia primero y cómo la vive, cómo la siente, cómo la ve, cómo la oye, y después tienes a fulanita que está interactuando con este Pepito, y entonces fulanita en el capítulo siguiente, que puede haber sido simultáneo a lo que vivió Pepito, empieza a sentir, a oír, a ver el mundo, el conflicto o la situación desde el punto de vista de ella. Entonces uno puede ocupar distintos recursos que te sirven para relatar la historia. O bien, como les decía, está este relator que está como por encima y te cuenta parte de la historia de lo que vivió Pepito y de lo que vivió fulanita, pero no te metes, cuesta más meterse en el personaje. Y hay historias que efectivamente sí pierden mucha fuerza con el relator omnisciente. Y como les decía, para mí sí el recurso de cerrar los ojos y de ponerme en la situación me servía muchísimo, me sirve muchísimo para poder describir qué es lo que siento, poner en palabras, poner en contexto al personaje, o sea, a mi lector, en buenas cuentas. Después está el tema también del drama. ¿Cuánto drama le pones a la historia? ¿Mucho o poco? Yo tuve que pensar mucho ese tema porque a mí lo que se me producía, como les contaba al principio, era que de repente encontraba mucho drama en la historia. Y yo me planteo cómo sería para una persona más común y corriente, como podría ser yo, encontrarse con un vampiro. Entonces, una persona que en ese momento yo me juzgaba como no tan dramática, porque no estaba viviendo una depresión, no tenía problemas grandes familiares, no tenía, entonces yo decía, bueno, pero ¿cómo sería en caso de que una persona así como yo se encontrara con un vampiro? Y me es más fácil también describir y me es más fácil contar una historia desde mi punto de vista. Entonces, pero entiendo que no puedo sacar drama, no puedo sacarle el drama a una historia, porque la historia queda plana, queda fome, queda deslucida. Entonces la gente no engancha con la historia si es que no existen conflictos, si es que no existe algún drama que se desarrolle. Porque, por ejemplo, una historia que sí yo la había analizado muchísimo hasta ese punto era Aladino, que me gustaba mucho de chica la historia de Aladino y la película de Disney y la saga de Aladino me fascinaba. Y yo decía, bueno, pero es que si le sacas, o sea, ¿qué pasa si Aladino suelta al genio después de haber pedido los 2 primeros deseos? Se desarma la historia, no queda no queda película. ¿Por qué? Porque en el fondo te sacas a los malos ya no pueden hacer nada con el genio y se acabó la historia. Entonces, reconocer que una dosis importante de drama y de conflicto te va a ayudar a que la historia sea candente, que la gente se enganche con pasión porque quiere ver cómo resuelves el conflicto, cómo resuelves el drama, cómo lo vives. Entonces, yo ahí analizo y digo, bien, sí, necesito meterle drama, necesito meter un conflicto que sea lo suficientemente interesante para mí como lectora, porque el libro lo escribo para mí. Desde casi todo el libro lo escribí para mí. No, la verdad, honestamente, no me imaginé
o si bien me lo imaginé dentro de mi imaginación, el libro totalmente ejecutado, palpable, tocable, no era el fin de mi historia, no era el fin de mi novela, era mi proceso, era mi libro, era mi cuento, era mi historia, donde luego después descubro que a los otros o a las otras sí les interesa, sí la encuentran buena, me animo yo a imprimirla. Pero en un comienzo, mi cliente era yo. Y eso hace que volqué toda mi pasión, porque le quité todas las otras presiones de que, ¿quién la va a leer? ¿Y quién la va a comprar? ¿Y cómo va a ser? Toda esa cosa toda esa cantaleta negativa o posiblemente aportilladora, la saqué. La saqué porque no estaba pensado, no estaba buscado, no había un público objetivo, no había nadie más que yo y mi historia. Claro, yo al atreverme y al pasársela a otra gente, descubro que la historia, o sea, aparte que es buena para mí, porque a mí me gustó, porque era mi historia, aparte que descubro eso, descubro que hay otra gente que podría leer mi libro y que le podría gustar mi libro, que le podría gustar mi historia, mi forma de ver las cosas, mi forma de relatar las cosas, sí le puede ser interesante a otras personas que no soy yo. Cuando estaba en ese proceso me crucé con un amigo de mi papá y me dice, bueno, ¿y quién te va a comprar el libro aparte de tu papá? Dije, bueno, no sé, no estaba buscando yo eso, pero si uno se da las partes, a mí cuando me ponen en esa presión, me sale la guerrera que llevo dentro y le contesto que mucha gente me va a comprar el libro. Y efectivamente mucha gente me compró el libro y lo seguirá comprando porque yo creo en mi historia. Yo creí en mi historia desde el comienzo. Y eso sí es muy, muy importante cuando escribes algo, es creer en lo que estás haciendo. Porque lo escribí con pasión, con mucha, mucha, mucha pasión. Entonces, sí, yo me creí el cuento y perseveré hasta el final. Perseveré a acabar la historia, a terminarla, a pensar que había alguien más que sí le podía gustar mi historia, mi forma de contar las cosas. Y bueno, y tengo mi libro en la mano y es concreto, es real, porque una buena historia no es más que una buena historia hasta que tú logras imprimirla en el papel y logras que otra persona la lea y se haga parte de ella. Ahí se hace real, ahí se hace concreta, ahí lo tienes tangible, tienes tu libro en la mano. Vamos a una pausa. PNL TV, el único canal de televisión por internet sobre superación y desarrollo personal, las 24 horas del día, los 365 días del año. Regresamos después de una breve pausa. Hola, ¿qué tal? Mamás, papás, tíos y abuelos. Hoy quiero contarte quiénes son nuestros nuevos amigos, Libnosito y la Himnosita. Estos nuevos amigos que ya son parte de muchas familias y de la mía también. Ahora tú elegirás cuándo pasan a ser parte de la tuya. Tanto el Himnosito como la Himnosita nacieron para ayudarnos a nosotros los adultos en nuestra tarea de mamás, papás, tíos y abuelos. Esa tarea tan única que es ayudar a que nuestros niños crezcan felices. Esta brillante idea del doctor Elmundo Velasco y la doctora Elsa Ávila nos ayuda por medio de la himnopedia a que nuestros hijos se desarrollen felices, sanos y plenos. Al formar parte de la familia de Himnositos,
tienes acceso a una membresía privada, donde tienen las grabaciones personalizadas dependiendo de las edades de tus hijos. Ahí elegirás la que desees que escuchen durante la noche, siendo el inconsciente el que la reciba directamente. Así tus hijos tendrán seguridad, confianza, una autoestima elevada. O sea, adultos felices, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Por eso te invito a mi página de Facebook, Los Himnositos de Brenda. Ahí me envías un mensajito privado y yo te ayudo a que tus hijos sean uno del millón de niños triunfadores y felices que estamos formando. Recibirás el himnosito en cualquier parte del mundo que te encuentres, así que sin excusas. Recuerda, mi página es Los Himnositos de Brenda. También me puedes enviar un WhatsApp al 6623 41 27 50. Día a día nos encontramos en situaciones en donde tenemos que tomar decisiones, desde qué comer, qué transporte usar o a dónde ir. Sin embargo, no siempre nuestras decisiones son las mejores. ¿Qué sucedería cuando tengamos que tomar decisiones más trascendentales para nuestro futuro? ¿Cómo emprender un negocio, mejorar nuestros ingresos, estudiar una carrera o viajar? Haz a un lado tus miedos y comienza a tomar las mejores decisiones de tu vida. Actualización interior. Atrévete ya y renuévate. Revoluciona tu mente con el mejor curso online. Actualización interior. Acelera tu éxito. Un espacio para todos aquellos emprendedores que desean crecer, tanto a nivel profesional como personal, con innovación y excelencia. Compártelo y déjanos tus comentarios. Únete a nuestra comunidad. Visítanos periódicamente en luisantoniochacon.com. Estás viendo PNL TV. Continúa con nuestra programación. Bueno, otro tip importante para que a mí me sirvió muchísimo en este proceso de escribir los personajes. Bajé listas de nombres, muchas listas de nombres de actores famosos, así como le buscas nombre a un bebé, yo buscaba nombres para mis personajes, porque cuando vas escribiendo la historia, pones NN o XX. Entonces se te torna ya muy confuso si es que no decides el nombre de lo que quieres para ese personaje. Entonces yo bajaba listas de nombres, tenía en una carpeta listas de nombres, tenía también listas de lugares. Mi novela se desarrolla en Chicago. ¿Por qué en Chicago? Porque a mí me encanta esa ciudad. Tuve la oportunidad de conocerla, no sé si tan bien y en tanta profundidad como me hubiese gustado, pero sí la conocí, sí la viví. Entonces, de los recuerdos que yo tengo de haber caminado por la ciudad y las cosas que vi, escribo del lugar. Hoy día es muy fácil con Google Maps. Puedes buscar la ciudad, puedes describir la ciudad. También agregarle efectos especiales que no estaban. Es una novela. Entonces, si yo ocupo un recurso en alguna parte de la novela muy importante, muy definitorio, ocupo un recurso que no existe en la ciudad de Chicago. O si bien existe, no es exactamente lo mismo como yo lo describo, pero sí, yo lo ocupo como recurso y es válido, es una novela. Y en la novela tú puedes meter lo que se te dé la gana, ¿no? O sea, el papel aguanta todo, como decimos nosotros acá. El papel aguanta de todo. Por lo tanto, tú puedes dejar volar tu imaginación y ocupar recursos, lugares y espacios que no necesariamente están físicamente en este mundo real. Sobre todo si vas a escribir algo de ciencia ficción. Ahí cualquier cosa que pongas está bienvenido. Entonces sí, ese tema es muy importante.
También me valí de la historia de Chicago. Me sale en algún comentario porque leí cómo fue el incendio que destruyó la ciudad, cómo reconstruyen la ciudad, comentarios sobre los arquitectos, entre medio, así como es un vampiro. Entonces el vampiro ha vivido la historia, puede contar parte de la historia bajo sus ojos, bajo su propio perfil. Tú puedes meter recursos que son reales y concretos y que hoy es muy fácil obtener gracias a la internet. A ver, ¿qué otras cosas fueron importantes? Bueno, una vez que yo acabo el libro, me encuentro con la historia en un pendrive, obvio, como todos los escritores de esta época. Me encuentro con mi historia escrita y no sé cómo lograr que se imprima. Ya me creía el cuento, ya dije, sí, mi historia es buena, le voy con todo, me enamoré de mi historia, le metí, como les decía, muchísima pasión y dije, yo tengo que lograr que esta historia se concrete. Y empiezo bueno, primero el primer paso es que alguien que de verdad sepa te edite. A mí me gustó mucho, encontré una amiga que es periodista, pero ella se dedicaba a la edición de revistas, no de libros. Y yo tenía presupuesto cero para este evento y le pido que si me edita la primera edición del libro, si ella puede hacerme el favor de leer. Bueno, se lo entrego, me dice que sí, fascinada, feliz, es muy lectora, igual que yo. Entonces me dice, feliz, yo te la edito. Y empiezan a pasar los meses y ni un bip. O sea, no me llamaba. Y yo dije, ay, caray, capaz que era muy mala la historia. O me va a decir que fatal, que no sé, uno ahí sí se le cruzan ideas malas. Tengo que reconocerlo. En ese momento sí se me hizo un nudo en el estómago llamarla por teléfono y preguntarle. Y le pregunto y me dice, Fran, quiero ver la segunda parte, quiero ver la saga. Y yo dije, wow, sí, ya, vamos. Entre medio, yo había preguntado en distintas editoriales cómo era el sistema. Entonces te dicen, mire, sí, tráigalo, veámoslo, si podemos corregirlo, con unas voces así que te matan por el teléfono, porque obviamente hay muchas personas queriendo publicar su historia, muchas personas que consideran que su historia es buena, pero ellos se reservan el derecho de escoger qué es lo que quieren publicar y qué es lo que quieren corregir. Entonces, yo lo encontré sí un tanto deprimente, me bajonea un poco y tengo la fortuna de que a través de una compañera de colegio que es diseñadora y estábamos hablando de otros temas y yo le cuento que escribí esta novela, que estoy viendo el tema de la edición, que no sé cómo hacerlo y me dice, Fran, me dice, yo he hecho traducciones para Pablo Valenzuela. Pablo Valenzuela es un flaco que se dedica a sacar fotos de Chile, hace sus propios libros, él los edita, él los paga, los financia, todo y me dice, esa es la historia, así que comunícate con él. Yo llamo a Pablo, Pablo me contesta, súper amable, y me dice, Fran, si quieres hacerlo y de verdad quieres hacerlo, ve cómo lo financias tú.
Porque cuando el libro ya está hecho, ya es concreto y es real, hay una recepción un poco diferente. Yo dije, madre mía, empezamos a cotizar que salía a imprimir un libro de 500 páginas. Y sale re caro, ¿no? Entonces, bueno, tuve la suerte, Dios y el universo querían que mi libro se concretara, por lo tanto, en el momento dado me llega plata por la salida de la pastelería. La pastelería se vende, queda en manos de unos primos míos de segundo grado, porque la pastelería esta era familiar, y mis tíos que me tenían contratada y mi papá que me tenían contratada me regalan una plata. Y yo digo, ok, tanto creo en mi proyecto que voy a meter mi plata en mi libro. Entonces logro que el libro se imprima. El libro se imprime, pago el precio del noviciado, porque obviamente no supe negociar bien con el tipo que me estaba imprimiendo el libro. Yo no tenía contactos de nadie alrededor mío que hubiese impreso algún libro. No tenía absolutamente nada de información. Y bueno, decido meter como les decía, mi inversión en mi propio proyecto, en mi propio libro. Y decido lanzarlo así como sea. Decido lanzarlo, hago una fiesta que coincide con un cumpleaños mío muy importante. Y dije, mira, o la gente viene por mi cumpleaños o viene por el libro. Pero por cualquiera de los dos motivos, yo aseguro que van a estar aquí. Y así fue. Hice una fiesta, un cóctel, con una presentación bastante más cortita de lo que les he contado a ustedes. Y imprimí el libro y lancé el libro sin tener la seguridad 100% que iba a llegar a librería. Que esa es la segunda parte de la historia, cómo logro que llegue a la librería mi libro. Pero bueno, aparte de eso, eso se los voy a contar en el episodio que sigue, pero aparte de eso yo me metí a un taller literario entre medio, porque toda la gente me decía, sí, si ya escribiste el libro, debieras participar de algo que te siga fomentando, que te siga tirando hacia adelante, ¿no? Y yo digo, bien, está bien, voy a hacerlo. Y busco y aparece Francisco Muat, Pancho Muat, que es cronista. Por ciertas casualidades de la vida logro comunicarme con él y me dice, ok, tú te pasan cosas. Yo libro vampiros no leería en mi vida, me dice. O sea, nunca lo he leído uno y no esperes que lea el tuyo. Que a mucha gente le parece muy pesado y que lo cuente, pero yo encuentro maravilloso que me haya aceptado en el taller, pese a que yo tenía un estilo y tenía una forma totalmente distinta y de algo que a él no le llamaba la atención, ¿no? Que era el tema de los vampiros. Y a mucha gente le pasa, o sea, de hecho a mi mamá encuentra que el tema de vampiros es patético. Entonces yo ya desde ese punto de vista dije, bueno, si mi madre encuentra que el tema es patético y mi madre así todo me apoya, pues a mí tampoco me parece mal que a Pancho no le guste el tema de los vampiros, ¿no? No puedo poner un rótulo sobre eso. Y fue muy lindo y fue un proceso, participé un par de años en taller y fue un proceso muy maravilloso y tengo muchos amigos que vienen desde ahí. Y ha sido muy, muy lindo esa parte y muy fructífera para mí el tema de pertenecer a un taller. Bueno, hasta aquí llego hoy, después les termino la historia.
que sí tiene un final feliz. Y les recuerdo que vivan la vida con pasión. Estás viendo PNL TV, el único canal de televisión por internet sobre superación y desarrollo personal las 24 horas del día, los 365 días del año. Continúa con nuestra programación.